A través del desarrollo de la historia de nuestro planeta han sucedido cosas terribles. Entre ellas, las llamadas eras de hielo o glaciaciones, que son periodos de larga duración en los cuales la temperatura del planeta desciende y da como resultado el crecimiento de los glaciares y los polos de la Tierra, o dicho de otra forma, el Polo Sur y el Polo Norte, o sea la Antártida y el Océano Ártico, aumentan su tamaño debido a la congelación del agua. La última vez que esto sucedió fue hace unos 110.000 años. En aquel entonces extensas zonas de todo el planeta se congelaron. El clima se enfrió y todo esto afectó incluso a las zonas tropicales. Toda la cordillera de los Andes hasta la cordillera oriental colombiana, Fennoscandia, Nueva Zelanda, los Alpes, el norte de la cordillera norteamericana, la zona de los Grandes Lagos, Canadá, Islandia, las Islas Británicas. Todo sufrió cambios extremadamente fríos. Pero poco a poco todo se fue descongelando hasta nuestros días, en donde prácticamente ya no quedan muchos glaciares en el mar y la extensión de agua congelada de los polos ha disminuido drásticamente. Sin embargo, el día de hoy te tengo una terrible noticia. El clima como lo conocemos actualmente está a punto de cambiar. Y yo soy el documentalista. Y esto es Una edad de hielo se acerca. Una matemática rusa que trabaja en el Reino Unido afirma que ha creado un modelo de predicción que tiene una tasa de precisión del 97%. El modelo predice que una miniedad de hielo comenzará en el año 2021 y durará 33 años. Bajando las temperaturas lo suficiente como para congelar permanentemente todos los ríos de Inglaterra. Su nombre es Valentina Zarkova, profesora de matemáticas de la Universidad de Northumbria. Esta mujer hizo unas predicciones audaces y frías basadas en la actividad solar histórica. En particular los datos de la última mini edad de hielo, llamada pequeña edad de hielo, desde alrededor de 1250 hasta principios del siglo XX, que coincidió con un periodo de casi ninguna actividad de las manchas solares, conocido como el mínimo Maunder. Este periodo frígido está bien documentado en los relatos y pinturas históricas y se utilizó en el 2015 para contrarrestar las historias del calentamiento global. El informe sobre la investigación y el modelo de Valentina Zarkova ha sido finalmente publicado y ella ve venir otro mínimo Maunder. Ahora, ¿qué tan malo es esto? Es muy malo. Y muy bueno, depende de cómo lo tomemos. No se trata de una gran edad de hielo, sino de una mini edad de hielo que durará unos 30 años y en ese tiempo, según Zarkova, debemos encontrar una solución a nuestra forma de tratar al planeta. La contaminación, el smog, el abuso desmedido de los recursos que nos brinda el planeta y la poca conciencia sobre ello podría traernos serios problemas. Eventualmente nuestro planeta va cambiando. Los cuerpos celestes como el nuestro se enfrían con el paso del tiempo hasta que finalmente pierden su atmósfera y protección magnética y se tornan inhóspitos o inhabitables.
Sarkova le dio a Sky News su predicción. Ella dijo que esperaba que la advertencia global sea anulada por este efecto, dando a la humanidad y a la Tierra 30 años para resolver nuestro problema de contaminación. En otras palabras, ella ve el potencial de esta inminente caída en las manchas solares para causar una congelación que reducirá los efectos del calentamiento global. Pero ¿qué pasará si no lo hacemos? Estaríamos restándole siglos de vida a nuestro planeta. La forma en que contaminamos y masacramos la Tierra solo acelera su muerte, su destrucción. Creemos que será para siempre, pero no es así. Quizá no nos toque experimentar una contingencia ambiental mundial, pero probablemente a nuestros hijos o nuestros nietos sí. ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que si todo esto ocurre, seremos nosotros, quien alguna vez tuvimos una oportunidad de 30 años para cambiar el destino del planeta Tierra y quizás hasta la raza humana. Pero que por una u otra cosa, no hicimos nada al respecto. Y dime, ¿a qué estás dispuesto? Yo soy el documentalista. Y esto fue Una edad de hielo se acerca.